acerca del acoso y cómo influye esto en la conducta de los niños y cuáles son los retos también para contrarrestar esas conductas agresivas que se puedan mostrar en los niños y que al final pues causa daños en otros niños de ese entorno. Entonces hablamos del caso de, bueno, de la prevención viene desde esos elementos que llegan a la conducta del niño a través de lo que consumen, como decía, bueno, de lo que ven, de lo que escuchan, y que allí la responsabilidad entra, como decía, bueno, no solamente de los representantes, de los familiares, sino que es un tema de la sociedad, también del Estado. ¿Cómo ir trabajando cada uno de esos elementos, como decía, bueno, para cuidar esa conducta de los niños, para cuidar esa salud mental y emocional? Lo primero, entender el papel protagónico que tiene cada quien desde sus sectores, desde la realidad que le toca vivir. Los representantes, los padres y representantes somos la pieza fundamental para poder prevenir esos actos. Un niño puede convertirse en un acosador, ya sea porque fue acosado también, porque ha sido maltratado también, porque ha visto ejemplos de maltrato y acoso también, llámese en el hogar o con un hermano mayor, con un amigo, o incluso puede convertirse en acosador simplemente porque ha sido la influencia, incluso por ser sumamente mimado, porque no se le enseñó a tolerar la sensación de frustración ante situaciones en donde no se complacen lo que son sus pretensiones o sus apetencias. Desde ese punto de vista, en el hogar, que es la primera trinchera para combatir todos los temas con el acoso, debe entenderse que debe existir un balance entre la autoridad y el amor. Hay un término que se ha acuñado y que se ha hecho muy famoso ahorita que lo llaman crianza respetuosa. La crianza respetuosa está trascendiendo a una crianza, digamos, de que solapa conductas. La crianza respetuosa no es dejar al niño que aprenda solo. La crianza respetuosa es entender que el niño tiene un espacio determinado que debe ser respetado como ser funcional, pero que necesita atención, que necesita orientación, no tiene discernimiento, no distingue el bien y el mal y simplemente tiene conductas que aprende o que le enseñan. Si el aprendizaje, si la enseñanza, si el ejemplo es un ejemplo positivo, por supuesto va a replicar ese ejemplo positivo y si es negativo también. Eso como primer paso en el hogar. En segundo paso, en la institución educativa, entender que tienen que existir herramientas de prevención. Decía hace un momento, no solo los manuales de convivencia son suficientes, se necesita capacitar a las instituciones educativas para enfrentar estos nuevos acontecimientos, estas realidades psicosociales que no se veían con anterioridad. Existe una hipersensibilidad en nuestros infantes que no saben cómo tratarlas en la institución. Y existe un factor de perturbación en esta relación académica entre alumnos y personal docente, que es el factor sentimental de los representantes en muchos casos. Si bien es cierto, el representante como representante tiene la autoridad plena, y eso siempre tiene que ser así, tiene que ser respetado, sobre su hijo, también tiene que actuar con mesura al momento en que exista algún tipo de notificación u observación sobre el comportamiento del niño. Pero si vemos, y se repite en muchas oportunidades, representantes que sin determinar cuál es la claridad de los hechos sobre los cuales se está haciendo una observación al comportamiento de su hijo, simplemente cargan contra la autoridad educativa teniendo como testigo al infante, no solamente pierde la autoridad académica porque ese infante, ese niño, ese adolescente ya no va a respetar a ese profesor o a ese directivo de la institución porque acompañó la actitud digamos, de solapamiento de su representante, sino que además también va a perder el sentido de respeto por la autoridad paterno-materna, porque él sabe que hizo algo malo al final. Y si se lo están acompañando, se lo están justificando, él luego lo va a repetir en el hogar y va a existir una orfandad de autoridad y de ahí en adelante lo que va a existir es una degeneración permanente de la conducta en el infante. Repito, autoridad y amor. Autoridad, respeto, autoridad y acompañamiento entre representantes e instituciones educativas. Nosotros desde Con Mis Hijos No Te Metas tenemos una serie de foros, talleres y conferencias que realizamos con los colegios. De hecho, si me están viendo acá, pueden acceder a nuestra perfil, a nuestras redes sociales Con Mis Hijos No Te Metas, BZLA, y contactarnos para poder acompañarles en este tipo de realidades y de situaciones. Y en esos talleres, uno de los cuales el más importante para las instituciones educativas es el taller de liderazgo, inteligencia emocional y manejo y resolución de conflictos, estrategias de negociación. Lo primero que enseñamos es que se debe articular el trabajo entre padres y representantes y educadores y personal educativo. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la institución debe ser notificado a los padres, pero si existe también un comportamiento extraño dentro del hogar que lo atestigua el padre, lo notifica al personal educativo porque quizás
lo está viendo allí. Si existe esa correlación de trabajo, por supuesto hay una estrategia de prevención que va a rendir sus frutos y van a ser frutos exitosos. Pero si cada quien trabaja aislado, en este trípode del que te hablaba hace un momento, trabajamos de manera aislada, pues por supuesto va a haber un flanco por el que se van a ir los esfuerzos. Bien, y eso que mencionaba acerca de la capacitación es importante porque, como decía, bueno, no siempre desde las instituciones, los diferentes espacios se cuenta con las herramientas ni se cuenta con las capacidades para afrontar estas situaciones, tanto de prevención o como también para tratar los casos donde ya hay agresión, donde hay niños que de pronto, bueno, están sufriendo en silencio y son casos que no han sido atacados, como lo mencionaba. Cuán importante también es, o quizás cuál es el factor que incide en que no en todos los espacios se cuente con la capacitación y cómo realmente avanzar. Por ejemplo, como hacen desde la organización No Te Metas con Mis Hijos, para que realmente esté esa formación, como decía, desde el ámbito psicológico, emocional, mental, también de la resolución de conflictos, cuando hay un caso, cómo hacer, cómo actúo, cuál es quizás el mayor procedimiento y esa relación que mencionaba también entre padres e institución. Entender primeramente que aunque los tiempos cambien, las raíces de cada uno de los tiempos y las actuaciones del ser humano tienen una base que es constante. Degeneraciones de la conducta, alteraciones del comportamiento han existido siempre y van a seguir existiendo, en mayor o menor medida. Lo que va a variar es la gravedad y la influencia, la procedencia de esa degeneración del comportamiento o alteración de la conducta. Si nosotros entendemos que esos tiempos, los tiempos novedosos que vivimos, simplemente varían la procedencia del estímulo de esa alteración de la conducta, entonces trazaremos nuevas estrategias para abordarlo. De ahí que se hacen necesarios estos foros y talleres para que no solo el personal académico y administrativo de las instituciones educativas tengan las herramientas necesarias para afrontar estas nuevas realidades psicosociales, sino para que en el acompañamiento conjunto con los padres y representantes se haga esa articulación, esa fusión de esfuerzos y de semblanza de autoridad para que el infante, el niño, el adolescente pueda entender que está monitoreado, que no está siendo invadido, que está siendo atendido, monitoreado dentro de su esfera de desarrollo para su bien, para su protección, y hacerlo de manera franca, de manera objetiva y de una manera efectiva. Y la forma de hacerlo es con esta conjunción de esfuerzos. Claro, y también es importante hacer ese llamado a todas las instituciones, a todos los padres, a siempre estar cercanos a esas capacitaciones, a buscar de esas herramientas que les ayuden, porque en muchos casos no es que no quieran, sino que no cuentan con las herramientas necesarias para, y es importante eso, avanzar, ese tener todo ese conocimiento y pues esas recomendaciones que hacía. Nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos conversando con el abogado Tuninsky Castillo.